Capital Deportivo, con Pedro Díaz. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Capital Deportivo. Todos los aficionados conocen más o menos quién es Michael Phelps, el deportista olímpico masculino con más medallas de la historia, un recordman que tenía en la cabeza ser el mejor de todos los tiempos, según ha dicho varias veces en sus propias palabras, y que una vez retirado declaraba hace ya unos meses que hablar de salud mental le había salvado la vida. Ha llegado a admitir incluso que la idea de suicidarse pasó por su cabeza en algún momento de su carrera deportiva. La presión que puso sobre sus hombros en su afán por hacer historia en un deporte también a tener en cuenta que es individual, con cargas de trabajo que no solo afectan al propio deportista, también a quienes le rodean. Como él, Serena Williams, Tiger Woods, Simone Biles, que renunció a competiciones por el bien de su salud mental, o leyendas del tenis como Nadal o Djokovic han hablado, se han pronunciado sobre la importancia de la salud mental. Lo habrán podido imaginar, hoy en Capital Radio vamos a hablar sobre psicología deportiva y vamos a hacerlo con Alejo García Naveira, doctor en psicología, experto en coaching deportivo, profesor además de la Universidad Villanueva. ¿Qué tal, Alejo? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación y por tocar esta temática tan importante. Bueno, lo primero de todo, bienvenido. Autor también de Gestiona tu adrenalina, un nuevo título recién estrenado. Cuéntanos un poco de qué va. Sí, este nuevo libro, perdón que lo tengo justo aquí en mano porque hoy, en estos días se está publicando ya. Tenemos que entender que el ciudadano a pie al final es como un deportista de alto rendimiento sin estar lo suficientemente entrenado. Entonces, lo que buscamos con este libro, que pueda ser un libro de autoayuda, en el cual, partiendo de los métodos científicos, que sabemos muchas cosas sobre cuestiones de vida saludable y para ser eficaz y poder conseguir tus objetivos, y por otro lado, el aprender de los deportistas de élite a cómo afrontan su día a día y cómo afrontan la competición, más herramientas de la psicología del deporte, con ese combo reunimos en este libro, creo que un libro muy interesante con el objetivo que pueda ser útil a la gente. Y un libro para aprender sobre psicología deportiva. ¿Cómo podríamos definir este concepto? A ver, técnicamente tenemos que definirlo como es, ¿no? Como la ciencia del comportamiento humano en el contexto deportivo. Estamos hablando del estudio de los pensamientos, de las emociones, de las conductas y también de cómo uno se relaciona, digamos, como lo demás, ¿no? Siguiendo el método científico, buscamos estudiar, digamos, al comportamiento humano en este contexto. Y cuando hablamos de psicología deportiva, hablamos de la psicología que afecta a los deportistas de élite, a los de élite y a los federados, a cualquier persona que realiza deporte. ¿A qué nos referimos? Y es para todos. Antiguamente se pensaba que la psicología del deporte era solo para la élite, pero al final la élite es el 10% de la pirámide deportiva, muy importante en todo lo que es la iniciación y deporte base. Es fundamental tener a los mejores entrenadores preparados, gestionar bien a las familias también y ayudar a los propios chavales para que se vayan educando en valores. Y después en deporte amateur, en general, también es importante. Inclusive hay ciertos deportes como los corredores populares y otros deportistas que no son de élite, pero dedican muchas horas de entrenamiento y destinan mucho dinero a su equipo, a su preparación en general y que también requieren una atención. Bueno, ya hemos definido el concepto a quién ampara y a quién no, pero vamos a dar unos pasos atrás en el tiempo y cuéntanos, Alejo, ¿por qué un joven Alejo se decanta por la psicología deportiva? ¿Qué es lo que le atrae cuando quizá hace unos años no era lo más común? Sí, yo vengo del ámbito del deporte. Mi primera profesión, digamos, ha sido entrenador de tenis y de pádel y después entrenador de fútbol, ¿no? Y desde siempre tenía esa sensación o esa búsqueda de servir o de ayudar como vocación a los demás y tenía clarísimo que quería trabajar en el ámbito del deporte sin ser del todo consciente sobre lo que estaba pensando o sobre qué era esto de trabajar en el contexto deportivo. Hace casi 2 años, Rafa Nadal se pronunciaba sobre la salud mental. Fue en una rueda de prensa, una conferencia que dio a principios de 2023, ya lejano en el tiempo,
cuando afectado por la lesión anunciaba que iba a estar prácticamente un año sin competir, que es lo que a la postre ha estado. Al hilo de estas palabras, te quería preguntar, supongo que no es lo mismo tratar a un ciudadano de a pie con lo que ello conlleva, que quizás hay que advertirle de cuando no puede superar un obstáculo o debe dejarle de lado, que a un deportista de élite que se debe enseñar, ¿no?, a superar todos los obstáculos que enfrente. Sí, indudablemente el alto rendimiento es un contexto de alta demanda con muchos obstáculos. Algunos son propios y otros son externos, desde el propio rival hasta las condiciones atmosféricas, en este caso el tipo de pista. Puede haber situaciones varias, ¿no? Indudablemente, en el caso concreto de Nadal, es un ejemplo de alta fortaleza mental, de alta resiliencia, que puede ser un referente para muchas personas, no solo el contexto deportivo, sino también de, como tú decías, para el ciudadano de pie. Pero Vamos a no todo el escuchar, mundo puede perdón, ser. perdón Alejo, vamos a Sí. escuchar las palabras de Rafa Nadal. Uno tiene que poner remedio cuando uno tiene problemas mentales, cuando uno tiene depresiones, cuando uno tiene enfermedades, sin ninguna duda. Son cosas muy serias cuando hablamos de problemas mentales y uno tiene que trabajar para solventarlas con profesionales, ¿no? Sin ninguna duda, ¿no? Y uno tiene que... La salud mental es vital. Lo que pasa es que creo que también la salud mental hay que entrenarla, más allá de lo que son las enfermedades, que son enfermedades. La salud mental la tenemos que entrenar. Si a la mínima que no nos salen las cosas, pues paramos porque no nos podemos quemar, para mí estás desentrenando la salud mental, porque lo que estás entrenando es la frustración. Y si nos frustramos en las primeras de cambio, lo que hacemos es ser más infelices. Y aquí es lo que comentaba Alejo, esa frustración que quizás no se debe tratar igual, o no lo sé, por eso pregunto, en el ciudadano de a pie que en el deportista de élite. A ver, ¿qué es lo que pasa? Estoy parcialmente de acuerdo con Rafa Nadal, ¿vale? En el sentido que a veces es necesario parar, ¿eh? Y dar un paso a un lado para poder recuperarse. Es verdad que el calendario deportivo, él estuvo más de 2 años con lesiones, 2 años y medio, si no mal recuerdo, en el cual no terminaba de arrancar. Es más, ya no hablamos solo de la parte de las lesiones deportivas, sino también del retiro, en esta etapa tan puntual de que si tengo la edad para dejarlo o no, o si tengo el rendimiento o no para dejar la actividad, y es un tema indudablemente para tratar y que va asociado también a la salud mental. Recogiendo tu pregunta, el perfil de un deportista y el contexto es diferente, pero al mismo tiempo hay ciertas similitudes. Quizás una persona de a pie no tiene los recursos de Rafa Nadal, pero sí tiene la posibilidad, como Rafa decía, de entrenar su capacidad de afrontamiento, de entrenar su tolerancia a la frustración, entrenar su autogestión emocional, entrenar el trabajar, el tener disciplina, no depender solo de si estoy más o menos motivado, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones yo creo que salvando las distancias, pero es un buen referente para entender que todas estas cuestiones se requieren entrenar. Y hablando de entrenar, ¿cómo se aborda el tratamiento para un deportista? ¿Cómo es la rutina de entrenamiento de un deportista si nos referimos ya a alguien profesional? Bueno, indudablemente el entrenamiento es interdisciplinar y multifactorial. ¿Qué significa? Que hay diferentes factores físicos, técnicos, tácticos y también psicológicos a la hora de rendir, y esas áreas hay que entrenarlas, y para ello hay diferentes profesionales que nos ocupamos cada uno de nuestra parcela. Es verdad que el entrenador es el líder, es el referente del proyecto y es el que de alguna forma lidera al deportista y el equipo, no solo en su parcela técnico-táctica, sino también de ese liderazgo psicológico que se requiere. Entonces, hay diferentes formatos. Hay forma de entrenar mentalmente al deportista con entrenamiento de campo, haciendo un entrenamiento integral integrado, en el cual hay ciertas tareas que producen una estimulación mental en el deportista y es una forma de entrenarlo. Después puede haber tareas específicas y complementarias fuera de los terrenos de juegos que también contribuyen, o simplemente, fíjate, la lectura. Entrenar 30 minutos diarios, unos 30 minutos a diario, fortalece no solo la concentración, sino otras funciones cognitivas, ¿no? Como ejemplo. Y después el trabajo directo también con el propio psicólogo, en el cual trabajamos la motivación, cómo tener herramientas para gestionar la concentración, cómo trabajar la autogestión emocional y cómo desarrollar también la confianza, ¿no? Porque al final muchas veces la confianza en ciertos niveles es como una pequeña montaña rusa
que en función de los resultados te va tocando más o menos. Ujú. Y ahora mismo también supongo que las redes sociales serán un aspecto muy a tener en cuenta y te pregunto esto ahora en un contexto en el que los chicos destacan muy rápido, en el que todo tiene que ser ya, que tenemos a Simone Biles, que es verdad que es un deporte muy especial porque hay adolescentes siendo atletas olímpicos, el caso muy llamativo de Lamine Yamal. Desde los 12-14 años los deportistas que apuntan maneras están muy en el foco, con presión, con representantes. ¿Cómo es la labor de los padres en este caso, que son los primeros psicólogos de estos jóvenes deportistas? Tienen que ser grandes gestores, ¿no? En el sentido, por un lado, colocar al chaval en el contexto adecuado, a veces protegerlo de ciertas presiones y rodearle de gente que estén alineados con estos objetivos, ¿no? Me hablabas de representantes, claro, con 12, 13 años los chicos y chicas ya pueden tener representantes y los padres muchas veces tienen acceso o le buscan, ¿no? Entonces yo creo que la parte de educación, de protección, de ocuparse de cuestiones básicas del entrenamiento, como puede ser desde pagar la actividad, ocuparse de los desplazamientos y que el chico o la chica coman muy bien y que descansen muy bien, que es muy importante, va asociado también a esa educación en valores que creo que es fundamental para que los chicos a medida que crezcan puedan generar una cierta autonomía y empezar a discriminar qué está bien o qué está mal. Y cuando el joven ya se ve cerca de la profesionalidad, del profesionalismo, ¿en qué momento es necesario o es conveniente, mejor dicho, empezar a buscar ayuda profesional de un psicólogo deportivo para gestionar esas presiones? Bueno, para mí tendría que ser desde el minuto cero. Me refiero que quizás hay una edad hasta los 12 años que es fundamental la gestión del entrenador y de la familia, ¿no? Pero a partir de esa edad ya puede haber un trabajo específico con el deportista, en el cual trabajará en muchos casos solo con el deportista o también con el entrenador y la familia, porque al final el jugador está dentro de un sistema, ¿no? Y después sabemos también que hay edades críticas. Por ejemplo, los alumnos de tercero de la ESO, o sea, serían chicos de 14 y 15 años que serían cadetes de primer año en fútbol, es una edad de muchos cambios académicos, cambios físicos, hormonales y de mayor demanda, de infantil a cadete, de mayor demanda deportiva. Y después el tránsito de lo que es de juvenil a senior. Ese primer y segundo año es una edad complicada porque el embudo se va estrechando. Por un lado, uno tiene que tomar sus decisiones, hay frustraciones o quizás esto no avanza al ritmo que a uno le gustaría o se frustra en relación al sueño de ser deportista, ¿no? Pero hay que tener paciencia, constancia en el trabajo, estar bien asesorado y estar en el circuito adecuado, por supuesto. ¿Cómo de diferente es el tratamiento que requiere un deportista individual, de un deporte individual, a un deportista que forma parte de un equipo? Bueno, dentro además de individual o grupal o de equipo, no es lo mismo el tenis o no es lo mismo el ciclismo o sea, me refiero que dentro de los deportes individuales o de equipo hay diferencias también, ¿no? No solo individual y de equipo, pero sí indudablemente el individual es la persona consigo misma, es la interacción de esa persona con su staff, intervienen menos variables. Cuando uno está dentro de un equipo, está dentro de un sistema, entran otras variables grupales, desde la oposición del rival a la interacción en el juego de tus compañeros. Hay una mayor dificultad, desde mi experiencia hablo, en esa interacción, pero a veces los deportes individuales tienen una mayor dureza y una mayor dificultad que también hay que atender. Por ejemplo, un maratoniano o un ciclista o un tenista que dedican muchas horas de entrenamiento, son muy sacrificados a un jugador de fútbol que quizás entrena 2 horas diarias durante la temporada. ¿Y cómo se gestiona el saber ganar y saber perder para un deportista individual? Pues fíjate, a veces la sociedad te vuelca al triunfalismo o al derrotismo, ¿no? Hay que saber equilibrar, en el sentido que a veces las derrotas, o sea, vivir en la derrota tampoco, porque al final lo que te motiva y lo que te conecta también con el deporte es el conseguir cosas, logros, y entre ellos el resultado. Un equipo que está, o un deportista individual que está siempre perdiendo es negativo. No podemos decir, no, es que está aprendiendo. No, está bien, unas derrotas vienen bien. Sabemos que la derrota viene asociado con un estado emocional negativo.
Entonces, ¿hay que relativizar? Sí, pero es verdad que la derrota te pone en una situación de alerta, de aprendizaje y de mejora. Y a veces múltiples victorias te puede aburguesar y te puede poner en una situación de estancamiento, ¿no? O de no ser consciente o de no cuidar ciertos detalles, ¿no? Entonces yo creo que hay que relativizar y enseñar que cuando ganas no eres el mejor del mundo, ni el que cuando pierdes eres el peor del mundo, pero sí tiene que haber un equilibrio entre derrotas y victorias, ¿eh? Porque si no puede generar un cierto problema. Y para deportistas poco acostumbrados a esa derrota, vemos especialmente en el tenis, que es un deporte muy llamativo, Djokovic, que es por números el mejor de todos los tiempos. Hemos visto a Medvedev o a Rublev también protagonizar episodios de ese tipo. ¿Cómo se enseña a perder a esa gente que llevan desde los 5 o 6 años ganando siempre? Sí, indudablemente vuelvo, que tú hablabas antes de Rafa Nadal, el duelo Nadal-Federer, que uno hizo mejor al otro, ¿no? Y se enfrentaban en diferentes finales, o ahora en pádel tenemos a Tapia y a Coello contra Galán y Chingotto, que de alguna forma se retroalimentan unos a otros para ir mejorando y progresando y dar una mejor versión. ¿Qué es lo que pasa? Que detrás de estos altos, digamos, personas de alto rendimiento, suele haber un perfil de mucha autoexigencia, muy perfeccionistas, que hace que se sobretensionen ante ciertas situaciones, ¿no? Pero sí tiene que haber un trabajo de creencias o un cambio de perspectiva que te haga ver la situación desde un punto de vista de crecimiento o como una oportunidad para seguir progresando, siempre entendiendo que es lo que le digo yo a mis deportistas, que es cuando pierdes 24, 48 horas de duelo, que corra el aire, vamos a recuperarnos un poco anímicamente y a partir del segundo o tercer día, empezamos a arrancar con los entrenamientos y ir analizando poco a poco qué ha pasado o no ha pasado. Es importante también de cara a las lesiones, a prevenir lesiones, la salud mental. ¿Qué papel juega en este sentido? Y es muy importante porque, pero ya no solo por una cuestión meramente psicológica, ¿no? El aumento de la intensidad y de la exigencia deportiva que cada vez hay más en el deporte o en el fútbol, que están hablando de hacer una huelga porque hay demasiados partidos dentro del calendario. Se ha visto que ha habido un aumento de en torno a un 15% de lesiones de rodillas, ¿no? Por ejemplo. Y posiblemente el principal factor no sea psicológico, sino que sea un exceso de la demanda o de la carga de trabajo que después sí tiene una repercusión también a nivel anímica y a nivel mental. Pero si dejamos un poco de lado esas circunstancias, es verdad que la parte anímica puede hacer una persona más vulnerable a producir lesiones, ya simplemente que tenga una mayor tensión muscular o que el foco de atención no sea el mismo porque estás más preocupado, estás más tenso, tienes incertidumbres o te está pasando algo. Eso hace que, por ejemplo, quizás tu pisada no es la misma. O si vas al choque o hay un contacto o te tuerces el tobillo, el cuerpo no esté como habitualmente está, porque quizás también estás descansando menos o peor, o estás comiendo peor también, y al final se hace un combo que te hace más vulnerable. Y después hay otros dos momentos muy importantes, que es durante la recuperación, tener un punto anímico positivo o lo más positivo posible, porque está demostrado que las recuperaciones son mejores también. Entonces hay una mayor adherencia, al final tienes que trabajar en una situación que no es la que te gustaría y para eso hay que ponerle, como se suele decir, muy buena onda, mucho trabajo y la mejor de las intenciones. Y después hay una tercera parte que es la vuelta a la actividad, que es muy importante y muchos deportistas tienen lo que se llama una huella psicológica en torno a la lesión. ¿Qué significa? Que tienes miedo, que es normal, tu cuerpo reacciona de forma inconsciente casi o automática en relación a situaciones parecidas en torno a la lesión que has tenido. Ya no metes el pie igual o tienes una sensación y dices, ¿y será de la propia lesión? ¿Qué pasa? ¿No? Cuanto más larga es la duración, más acompañamiento psicológico se requiere. Y lo hemos visto ahora recientemente con jugadores jóvenes, o el portero del Barcelona que ha tenido una lesión, o Rodri en el Manchester City que ha tenido recientemente lesiones de rodilla. Yo he trabajado con varios deportistas, no solo del fútbol, con lesiones de 6 meses, 7 meses, que requieren una atención y un acompañamiento psicológico también, aparte del médico y del fisioterapeuta, por supuesto.
¿Qué le dices a un deportista de éxito acostumbrado a ganar y sobre todo a competir cuando le ocurre algo parecido a esto, que tiene que estar 6 meses en el dique seco y ya no en el momento de la lesión, sino cuando ves que pasan los meses y el progreso no es algo latente, no es algo que se pueda apreciar? Mira, fíjate, yo creo que cuando te pasa es tan alto el impacto que no hay palabras que te consuelen, ¿no? En el sentido que hay, digamos, un duelo que hay que pasar y cada uno tendrá su tiempo y su proceso, ¿no? Pero hay que estar ahí presente porque quizás cuando uno tiene una lesión de alto impacto hay dolores, hay un estado anímico bajo, hay dificultades logísticos para desplazarte, demás. Entonces rompe la rutina diaria, aparte de tus aspiraciones o tu situación deportiva, en el día a día tienes una dificultad. Entonces, si en un momento dado después durante ese proceso se retrasa la recuperación, hay que ver, analizar qué es lo que está pasando. O, por ejemplo, a veces pasa que el deportista se está recuperando y hay unas expectativas y unas prisas del entorno que hace que acelere los tiempos y al final uno recae o le pasa algo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir tiempo al tiempo. Los médicos muchas veces son inteligentes y ponen un poco el plazo un poco más largo para que si te recuperas un poco antes está bien, pero no hay que saltarse etapas y sobre todo en ciertas lesiones que son muy serias y tienes que recuperar, porque después no es la rodilla, es lo otro, pero después está la otra parte del cuerpo que sustenta a eso y quizás estás evitando pisar de una forma o tienes miedo y te termina afectando el otro lado del cuerpo, ¿no? Entonces, yo siempre digo piano, piano y sin prisa, Pero pero sin pausa. eso es. Y para terminar, muy rápido, porque nos quedamos ya sin tiempo, hemos vivido el boom de la tecnología durante la última década, 15 años. Ahora parece que llega la inteligencia artificial para poderse aplicar a todo. ¿Cómo ha afectado todo ello al mundo de la psicología deportiva? A ver, yo creo que hay que tener, como todo, tiene la parte buena y la parte mala, ¿no? En el sentido, primero está todo el tema de las redes sociales, que los jóvenes tienen que regular, los deportistas de alto rendimiento tienen que regular también, ganas y te bombardean, digamos, a mensajes, ¿no? O estás muy expuesto o gastas tu energía mental, que es limitada, a estar continuamente revisando si tienes un mensaje, no tienes un mensaje, y demás, ¿no? Y al final estamos débil a nivel de funciones cognitivas. En concreto, dentro de lo que es la inteligencia artificial, puede ser un elemento que puede ayudar, puede sumar en ciertas actividades deportivas o para ciertas tareas, pero cuidado porque he estado viendo y me han ofrecido programas, digamos, gratuitos o de prueba, en el cual como asistentes psicológicos, o sea, que te atiende no una persona, sino te atiende una inteligencia artificial, en el cual que ejerce como de psicólogo o de terapeuta o de guía. Sin necesidad Entonces, de que haya una persona. efectivamente, encima te lo venden, no, tú estás durmiendo en tu consulta y tus clientes pueden seguir con la terapia o con el trabajo que estás haciendo. Digo, a ver, mucho cuidado porque estamos hablando de cosas serias. Sabemos que el 33% de las personas que rinden en cualquier ámbito, ya sea deportivo, académico o en la empresa, siempre hay un trasfondo de salud psicológica. No somos máquinas, somos seres emocionales y no hay personas si no hay salud mental. Y hay que cuidarlo. Yo he puesto a prueba varios de estos programas y el resultado es muy cuestionable y hay que tener cuidado. Mejor que haya un profesional gestionando en todo caso todo esto, que te dé garantía y que realmente te pueda atender y te pueda guiar. Y ese lado humano, al fin y al cabo, que la psicología Sí, tiene mucho de eso. Alejo García Naveira, muchas gracias por atendernos, mucha suerte con este nuevo Gestionando la Adrenalina y en todo lo que venga. fantástico. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos una semana más, les dejamos aquí con Vibra Alto, con Claudia Plana. Pasen buena semana.